Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase Ética en las Organizaciones. Estamos en nuestra sesión número 4. Vamos a empezar a trabajar hoy el tema de la ética ya de una forma organizada. Hemos venido hablando un poquito de la evaluación que una persona hace a sí mismo sobre su ética, cómo el medio ambiente influye. Vimos ya 3 valores importantes. Hablamos un poco de los clásicos y hoy vamos a empezar a entrar cómo la ética se empieza a organizar en algunas instituciones privadas, públicas, civiles, y cómo empezamos ya a ver cómo es su implementación y su aplicación en las empresas. Para ello vamos a reflexionar algunos puntos importantes de lo cual hemos estado hablando en clases anteriores y cómo vamos a empezar a aterrizarlo para una implementación en una empresa, por ejemplo, o en una organización de cualquier género. La reflexión tiene que ver un poquito sobre la carrera que ha resultado, el mundo de hoy, donde la carrera por el resultado al corto plazo es lo importante. Cada vez hay una presión mayor para los resultados se quieren inmediatos. Esta presión y este ejercicio que la vida pasa, por ejemplo, para una persona, para una institución, para una organización, implica hacer cierres de manera inmediata. Y cuando tú tienes que hacer una reacción inmediata, es cuando a veces a lo mejor se va a poner en duda tu ética o tú vas a tener que pensar qué acciones vas a tener pensando exclusivamente en el objetivo y puede dañar tu ética, puede dañar tu forma de ser, puede dañar tu integridad por esta presión que estamos viviendo. Para ello, alcanzar una operación, y por ejemplo, ponemos el caso de una operación hipotecaria. Sin considerar si el cliente realmente tiene la capacidad de pago requerida, es lo que da mayor comisión, por ejemplo. O sea, te dicen, de esto da un chorro de comisión, córrele, ¿no? No sabemos si el cliente lo necesita, véndeselo, no importa, ¿no? Donde es un engaño al final, donde el cliente vuelve parte de su negociación y capacitan a los vendedores para que prometan, para que alcancen sus metas, para que consigan bonos a cambio de engaño, a cambio de vender algo que la gente no requiere, a cambio de algo que si reflexionamos, al final presionamos a una persona para que tome una decisión. Y eso a la larga afecta, porque cuando el cliente a lo mejor lo evalúe, lo piense, te cancela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ética en ese sentido? O sea, ¿tiene que ir en el momento de mi presión o hay una planeación estratégica atrás en donde dice cómo tengo que hacer las cosas y lo hago de forma correcta en el momento correcto? ¿Dónde quedan los valores entonces para cuando yo estoy presionando a la gente? Y entonces, la pregunta, ¿hacia dónde vamos con ese tipo de acciones? Pues vamos a frustraciones más altas. Aquí se abren muchos frentes. Se refleja una parte de esta realidad, pero no podemos dejarnos vencer por aquellas cosas que van más allá de nuestro control. Finalmente también las personas que salen de su ética son personas que quieren abarcar cosas que no están en su control y que después, inmersos en esta situación, tienen que hacer frente y empiezan a mentir, empiezan a divagar y empiezan a cambiar su conducta y su forma de ser. Requiere madurez el poder enfrentar esto. Cada quien debe de pelear en su propia trinchera, por su día a día, por su ambiente laboral, ¿sí? Para poder alcanzar un beneficio para toda la sociedad tenemos que empezar con los pequeños detalles. Hay una frase que dice, si tú haces un cambio diario, al tiempo genera grandes resultados en tu vida. Entonces pasa lo mismo, en nuestro día a día tenemos que enfrentar y ir resolviendo nuestras problemáticas y nuestras situaciones. Ahora, en un sentido muy pragmático, se ha querido encasillar a la ética definiéndola como que en los negocios comprende principios morales, normas y guían el comportamiento de las personas que intervienen en los negocios. En eso estamos de acuerdo. Pero hay personas que piensan que los valores personales y los principios no tienen nada que ver con lo que pasa en la empresa. O sea, al final, si yo soy buena gente, no quiere decir que sea buena gente en la empresa, porque eso todos son una bola de mala onda que nadie te ayuda, ¿no?
Pero finalmente no es cierto, tus principios como persona van a influir en los valores de las demás personas donde están conviviendo. Ahora, cuando una persona ética trabaja en una empresa donde la ética permanece, o sea, también la empresa ha generado un ambiente ético, esta persona tendrá un lugar donde pueda desarrollar ese potencial. Obviamente, si tú estás en lugares donde se favorece, donde se establecen cuestiones éticas, donde hay derechos, hay igualdades, hay buen ambiente, hay cordialidad, hay dignidad, hay respeto, obviamente si tú eres así, te vas a poder potencializar en un ambiente así. Donde no lo hay, vas a chocar, vas a quedar como la mala onda, no te vas a poder adaptar, va a haber circunstancias en donde te sientas raro, porque no puedes desarrollar tu potencialidad en ambientes donde no lo ejercen. Por ello, puede desarrollar todo su potencial. Y el grado de su lealtad, te haces más leal cuando hay empatía en ese sentido. Hay solidaridad también en algún momento dado. Sin embargo, si se da el caso contrario, que era lo que estábamos mencionando, simplemente la empresa tendrá a un mercenario como empleado. Me pagas más, hago más. No me pagas, no hago nada. Y con ello estaríamos a ir siempre al mejor postor. Alguien me preguntaba una vez, estábamos viendo una situación de patrocinios, y este era un proyecto muy importante que se está generando en estos momentos y que posiblemente en un año llegue a concretarse, que es un parque de diversiones para niños en la Ciudad de México, es nuevo. Y entonces ahorita están viendo que algunas secciones van a ser patrocinadas por algunas empresas, algunas secciones van a estar encargados inclusive como dinámica de marca las empresas. Y tenían esta disyuntiva de que si iban a firmar con Coca-Cola o iban a firmar con Pepsi. ¿Quién era el mejor mercenario? ¿Quién era el mejor postor? Porque eran los vendedores. ¿Quién era el mejor postor? ¿A quién le damos la exclusividad? ¿A Coca-Cola o a Pepsi? Y a mí me preguntaban, ¿tú qué opinas del tema? Y mi opinión fue, depende con quién puedas crecer más. Yo no tomaría exclusivamente la decisión por dinero, o sea, decir, ¿quién me paga más para la exclusividad? Sino, yo tomaría en cuenta los valores, tomaría en cuenta la misión, la visión de las marcas de Coca y de Pepsi. Tomaría en cuenta quién tiene más relación con niños, tomaría en cuenta quién tiene más presencia en el mundo, a pesar de que los dos están en el mundo, pero hay una tendencia diferente, o sea, al final son diferentes. Tomaría en cuenta quién es el director o quiénes son las personas que encabezan Pepsi y que encabezan Coca-Cola. Y entonces te vas a dar cuenta que ya la diferencia se ve. Porque si exclusivamente me voy por el dinero a ver quién me paga más, estoy cometiendo un error. Tiene que ver quién me va a dar más potencialidad, quién me va a ayudar a crecer. Porque al final yo quiero poner más parques, entonces yo no quiero que a la larga Coca-Cola o Pepsi, uno de los dos, sea un freno para mi crecimiento, sino con quién puedo tener una empatía mayor. Por ejemplo, Pepsi está más dirigido a los chavos, Coca-Cola es más familiar, Coca-Cola maneja mayores elementos, tiene mayores situaciones de campañas, Pepsi tiene campañas más de moda, conciertos, o sea, ¿con quién lo quiero enfocar? Entonces, ya eso diría que mi estrategia va a cambiar. Pero si exclusivamente lo digo para ver quién me viene a ofrecer más, posiblemente eso no sea un buen negocio a la larga, porque a la larga van a ir surgiendo diferentes situaciones que no nada más ya estribaría en el dinero. Entonces una persona que tiene valores, tiene ética, también tiene este rasgo de evaluar más cosas más allá de lo que la propia marca pudiese ofrecerte. Bien, entonces de aquí, ¿de qué depende entonces si hay ética en una empresa o no? ¿De qué depende? Intentando dar una respuesta a esta pregunta, es importante saber que a partir de la misión y la visión que tiene cada una de las empresas, se puede definir los valores de ahí y las metas de la empresa. Entonces, yo te preguntaría si actualmente estás trabajando, que recuerdes cuál es la misión y la visión de la empresa en donde estás. Si lo sabes, obviamente habla de que es una responsabilidad saber en el lugar en donde estás, pero si no lo sabes, quiere decir
que no es importante para ti cuál es la misión y la visión de una empresa. Como la misión y la visión de una persona. Las personas tenemos una razón de ser para vivir, pero muchos no la saben, porque la respuesta es, como decía Aristóteles, es la felicidad. O la respuesta es ser digno, o la respuesta es pasarla bien, tener salud. Pero finalmente piensa en esto, por favor. Si tú hoy día tuvieras que escribir en una lápida qué fuiste en vida, porque ya te vas a morir, ¿qué te gustaría que pusieran en la lápida? ¿Cuál es la misión, la razón de ser por la que viniste al mundo? ¿Y cuál sería la visión? La visión es la proyección de lo que vienes a hacer. Y yo no pondría en mi lápida, pues, Aldo Sánchez murió, se compró una casa, se compró un coche y fue muy feliz. Eso no es una razón de ser. Inventaste algo, cambiaste algo, participaste en algo, o sea, la genialidad de tu proyección de vida es auténtica. Esta parte de la filosofía también habla que hay dos momentos en los cuales hay tres fechas importantes para una persona. El día que nace, el día que vuelve a nacer y el día que sabe para qué nació. Y esas tres fechas son importantes porque tu onomástico, tu cumpleaños es muy importante porque es el día en que tú estás en esta naturaleza y en esta situación global y en el mundo. Cuando vuelves a nacer es cuando pasan situaciones que te hacen reflexionar de tu vida. Y cuando tú reflexionas sobre qué estás haciendo y que no es lo que tú quieres, y que tienes problemas existenciales, y de que no eres lo suficientemente exitoso, y de que tienes situaciones graves que para ti son importantes cambiar, finalmente hay una iniciación en ti y hay un renacimiento en ti para poder volver a dirigir tu vida. Te pueden pasar una situación fuerte, te puede pasar una situación de reflexión, o simplemente quieres hacer un cambio en tu vida. Pero eso implica una madurez, un raciocinio. Y cuando esto pasa, entonces descubres para qué naciste. Descubres cuál es el objetivo en tu vida. Descubres que tienes una misión en tu vida. Y cuando eso sucede, hay un elemento importante de entender tus valores, de poder entender tu perspectiva. Si tu razón de ser es ser un administrador, un mercadólogo, un contador efectivo, esa es tu razón de ser en la vida, es muy importante que te enfoca tu visión a ese camino. Obviamente cuando tú estás desarrollando tu trabajo, te enojas de manera diferente, te motivas de manera diferente, tomas las críticas de manera diferente porque es sobre lo que tú estás especializado en tu carril. Acuérdate de cuando vimos la clase pasada de lo que era un carril en tu enfoque de carrera. Pero si tú estás en algo que no te gusta, si estás en algo que no es lo tuyo, no te sientes a gusto, pues cuando te enojas, cuando te critican, cuando hay una parte de conflicto, pues obviamente te lleva a un estrés y te lleva a un punto muy alto. Entonces, para ello es importante que tú vayas definiendo esa situación, y esa situación individual la vemos y la vivimos en las empresas. Porque en las empresas muchas personas no están a gusto en la empresa o no creen que tenga una proyección a futuro lo que están haciendo, o simplemente agarraron el trabajo por agarrarlo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de buscar, de enfocarte, de especializarte, hazlo. Entonces, ¿qué vamos a indicar con lo importante para la empresa? Es que evidentemente en todas las empresas se debe haber congruencia entre lo que las define y lo que se vive en las empresas. Esto es lo que hace exitoso a una persona, a una empresa, estar enfocado y en el mismo carril. Lo que los distingue como líderes de los demás, hablábamos de Coca y de Pepsi, finalmente uno de los dos es más que otro, uno es el líder. ¿Qué lo define? A lo mejor las personas que tiene. ¿Qué lo define? Las actitudes morales que lo define. ¿Qué lo define? Sus prácticas positivas. Ahora, no se puede importar de otra empresa la misma persona, por ejemplo. No se pueden dar consultoría si no tienen que vivirlo. O sea, los recursos son los mismos. Pueden tener la misma tecnología, los mismos equipos, la misma distribución, pero no pueden tener a las mismas personas que hacen que generen la ética.
Entonces, para ello vamos a poner un caso práctico, vamos a poner un video que quiero que lo analicemos, que quiero que lo veas y con ello poder platicar parte del contenido de la materia que estamos viendo el día de hoy y que tiene que ver con esta parte ética. Entonces, regresamos. Hey, get down! Get down! They can't be here. We got to go. Come on, Kate. Gotta move. Now. Come on. I'll catch up with you. Ladies and gentlemen, would you please welcome to the stage Miss Mary Kenning. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to announce the winner of the New Photographer of the Year award. And the winner is... Kate Gould, for her photograph, The Girl. Bien, regresamos. ¿Qué te pareció el video? El video es un poco fuerte en el sentido de la realidad que nos presenta,
tiene diferentes actores, que el primero sería la fotógrafa, que es una periodista que se encuentra en combate de una guerra, y obviamente como corresponsal, pues su trabajo es transmitir la realidad de lo que ahí ocurre y hacer una fiel transmisión de la situación. Habla de la realidad, que es muy difícil, que es muy dura, que a veces rebasa la ficción. Y tenemos por otro lado a un combatiente que pues está presionado, está desequilibrado, tiene un arma, y a una niña que interviene en este sentido o que se atraviesa en su camino. Pero también tenemos a una asociación periodística que está otorgando un premio al año para dar pues ese reconocimiento por la fotografía. Entonces estamos viendo cómo interactúan estos elementos, y de alguna manera la ética tiene que ver con esa evaluación, con ese entendimiento de que si lo importante para la periodista era el premio, perdón, si para la periodista lo importante era la cobertura, o si lo importante para la periodista en ese momento a lo mejor podría salvarle la vida a esta niña, que eso implicaría poner en riesgo su propia vida. Por otro lado, la evaluación del soldado o del mercenario que estaba ahí, o del combatiente, era que era lo importante, si obtener la bolsa, si tener esta sangre fría para poder matar a una niña, o simplemente pues dejar pasar la situación y escapar, porque también a él lo podían haber matado porque se encontraba en una situación de combate. Entonces, de alguna manera también hacemos la aclaración con la asociación, si lo importante de la asociación era este entendimiento de ver personas en fotografías de la realidad, que son personas que están en una situación de guerra. Entonces, de alguna manera, este video, con fines académicos, claro, es ficticio, tiene la intención de que hablábamos de un renacimiento. Para la periodista fue un renacimiento, es una situación de evaluar cuáles eran sus principios, de entender que ella ya era parte de esta situación que hemos venido reflexionando durante las clases, de que están cambiando estos valores de participación, que ver cómo hay una degradación de muchas situaciones en la propia humanidad. Se habla que el propio ser humano tiene ya consigo estos, llamémosle coloquialmente genes, porque no es así, pero estos genes de ser corrupto, de ser violento, de ser tranza, de ser malo, de situaciones que en la propia filosofía de los griegos se venían ya un poco analizando. Esa ha sido la crítica, de que todos así con la misma posibilidad de hacer actos positivos y buenos, tenemos esa misma energía para hacerlos negativos y malos. Entonces tenemos que entrenar y tenemos que siempre no perder de vista esta brújula moral, para lo cual nos estamos preparando a nuestro trabajo. Vamos a ver en las clases más videos que tengan que ver con esta reflexión para poderlo analizar. Bien, entonces, ya continuando un poquito, saliéndonos de contexto con la clase, vamos a poder recomendar pasos para poder empezar a implementar una ética, un código de trabajo en las empresas. Con tus equipos de trabajo lo puedes implementar, con tu familia y en tu vida, con la gente cuando entres en contacto social. Entonces, para darle la formalidad que requiere este asunto en cuanto a los valores que hemos estado identificando, las empresas crean un código de ética, y esto se recomienda seguir estos pasos para poder implementar programas que faciliten el entendimiento de qué es ética en las empresas. Y para ello vamos a ir al punto número 1, que es involucrar en la redacción a todos los que tengan que convivir con el código, en especial los líderes de la empresa, alta gerencia, ya que serán los abanderados de este código de ética. Recuerda que el código, como los programas, como las estrategias, surgen de arriba hacia abajo en la pirámide. Entonces, es importante que cuando se esté creando el código de ética participen los líderes, participen las cabezas, quienes van a dar función y cumplimiento a esta ética.
El escenario de contar con la asesoría de un experto en el tema, pues te va a ayudar, obviamente que sepa derecho, que sepa situaciones de valores y que tenga conocimientos de ética en los negocios, para que las ideas sean expresadas con claridad y con pleno apego a la ley natural. La ley natural estamos hablando de esta dimensión de valores universales, de situaciones que ya se conocen y que nos definen como seres humanos. Entonces, lo primero es involucrar a los líderes. Punto número 2 es tener una declaración corporativa, pero permitir algunas complementarias por unidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hagas tu código, pues obviamente estos valores van a ser universales para toda la empresa, pero que puede haber casos concretos por departamentos o por áreas. Por ejemplo, el área de ventas requeriría a lo mejor algunos valores particulares exclusivamente que no se den en otros departamentos. Por ejemplo, el área de compras de una empresa tendría forzosamente igual valores que no serían tan rigurosos para denotar esta claridad de operaciones que en otras empresas. Por ejemplo, los de compras, pues no recibir regalos, no asistir en reuniones privadas con posibles proveedores o proveedores. O sea, ahí tendríamos en esa área inclusive que hacer una forma más fuerte de código de ética por el tipo de operaciones que están haciendo. Pasa igual que en ventas, pero a lo mejor en administración, en operación, en mantenimiento, no requieren esto tan exagerado porque no manejan recursos o se presta a una mala interpretación o a una tranza, ¿no? 3, debe de ser breve, claro, fácil de comprender y de recordar los valores, el texto, los elementos que estén alrededor de lo que estamos tratando de comunicar como compromiso y comportamiento, debe de ser muy claro. 4, debe de ser no muy complicado para que la gente crea en él. Obviamente es importante que lo que vas a destinar para un código de ética, para un comportamiento en una empresa, tiene que ser creíble que se puede hacer, tiene que ser creíble que ese tipo de problemas pasen. No puedes poner cuestiones ficticias o que pongas cuestiones que no son operativamente de la empresa. Tienen que ser cosas que veamos, que creamos para dar legitimidad y valor a ese código. 5, hay que ponerlo en la cúspide para que se incluya en el discurso y en las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos reportes anuales de operaciones, cuando tenemos que darle prioridad a las estrategias, tiene que estar hasta arriba el código de ética. El comportamiento y el cumplimiento y las sanciones que de esto emanen tienen que ser prioridad. Porque si nadie nada más ponen como la misión y la visión, lo ponen en un cuadro, en la recepción, en la sala de juntas y nadie lo pela, y al ratito te das cuenta que el negocio ya va en otra dirección de lo que la misión o de lo que originalmente la empresa fue creada, pues te va a permitir identificar que la empresa está mal. Entonces pasa lo mismo con los códigos de ética y los comportamientos, tienen que estar en la cúspide, tienen que tener la importancia, tienen que tener la relevancia de que el negocio está basado en ese comportamiento. Y por último, sería el caso 6, o el número 6, promover una comunicación eficaz que fluya de la alta gerencia a la base para lograr que todos los colaboradores conozcan y se desarrolle la cultura empresarial. Recuerda que hemos venido mencionando que este tipo de implementación básicamente siempre viene de la dirección, del dueño, del líder, de la alta gerencia, y toda vez que la empresa cree, lo adopta, legitimiza y empieza a trabajar sobre esta cultura ética, sobre esta responsabilidad, entonces estaríamos hablando que acabamos de crear y empezamos a implementar ya una cultura organizacional. Ahora, es importante resaltar los valores que la empresa va a adoptar para poder trabajar. Queda por demás decir que cada empresa adecúa ciertos principios y valores que al final deben de ser examinados a toda luz de la ley natural. Hablamos que la ley natural es lo universal.
Así que las empresas tienen, o las empresas exitosas tienen, dentro de sus principios y valores, resaltar unos de otros. Obviamente es no darles el mismo peso. Como por ejemplo, Hewlett Packard, para ellos lo más importante es la dignidad de la persona. El valor de sus empleados es lo más importante. Para IBM es el respeto de las personas, diferente entre respeto y dignidad. Vamos a tener una clase particular para evaluar cada uno de sus valores. Y quizá las empresas más famosas, por tener su código ético, los mejores resultados los obtenga. Ha tenido muchas menciones en este tema Johnson & Johnson, en este corporativo, ya que ha permitido ser reconocida como una de las empresas de más responsabilidad comunitaria y social en los Estados Unidos. Y de alguna manera esto habla del comportamiento, de la trascendencia que tienen sus ejecutivos y su personal hacia el medio ambiente y hacia la comunidad. Ahora, ¿qué tenemos que considerar antes de implementar esta situación? No hay que perder de vista que el código de ética se alimenta de la ética individual, profesional y social que se está gestando en la empresa. La ética individual está constituida por los valores, las normas y el resultado de influir también en la familia, en la educación, que estamos nosotros siendo partícipes. Pero tu ética profesional se forma a partir de los valores que los gerentes y los empleados ponen para distinción de su comportamiento. Y por ello su ética social se refiere a un bien común y a una responsabilidad social. O sea, tenemos que tener en cuenta que es muy importante, sigue siendo un valor importante, la ética individual. La implementación del código de ética consiste en que cada empleado debe de conocerlo. Lo primero es que debe de conocerlo. Pregunta, hoy donde tú trabajas, ¿cuál es el código de ética o qué valores tiene la empresa? Si los tiene. 2, entenderlos. ¿A qué se refiere con respeto? ¿A qué se refiere con dignidad? ¿A qué se refiere con honradez? ¿A qué se refiere con calidad? ¿A qué se refiere con competitividad? ¿A qué se refiere? Para la empresa. Y toda vez que esto pase, los conozco, los entiendo y ahora los acepto. Si yo los puedo aceptar y adoptar como una creencia de vida que me puede ayudar a desarrollarme, a resolver mis problemas, estamos haciendo lo correcto. Si esto no sucede, hay que hacer una evaluación de los valores y ahora entramos al primer conflicto de todo este choro que te he venido hablando y que dices, bueno, pues ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo me lo como? Pues aquí viene el gran tema. Si tú no estás de acuerdo, ahora entenderás cómo la ética individual empieza a jugar un papel con la ética corporativa o la ética organizacional. Y resulta que va a haber una negociación de aceptación de valores. Entonces uno va a convencer al otro. Ahora no basta con ahora en ese sentido tienes que saber cómo vas a actuar cuando se contrapone un valor. Ahora hay que intentar liberar los obstáculos. No basta con divulgar en un póster, ¿no? O repetirlo muchas veces. Se tiene que alinear las estrategias, los procesos, los programas, las políticas, las evaluaciones del desempeño, identificando tanto incentivos como castigos, que esto se meta en las operaciones de la empresa. Y solamente así podrás entender y podremos convencer a aquellas personas que no comulguen con estos valores de que son necesarios y que hay una justificación racional atrás por la cual debemos de operar de la siguiente manera. Entonces, tenemos que integrarlo a todo lo que estemos haciendo. A las reuniones de trabajo, a los eventos de fin de año, a las entrevistas, a las conferencias, a todo. En otras palabras, hay que vivirlo día a día porque si no, no se respeta y no se entiende. Una empresa será lo que es su gente y su gente será lo que es su jefe. Estas palabras las dijo don Lorenzo Servige, fundador de Bimbo. Y es algo fundamental porque finalmente tanto tu familia como la empresa, como un jefe, él influye y es resultado de lo que hoy son sus hijos. Otra situación para implementar y ser conscientes es en el pleno colectivo. Ahora vamos a hablar cuando empezamos a sociabilizar. La ética se traduce en la elaboración estrecha y la vinculación con el llamado legislador y jurisprudencia. Los códigos de ontología profesional, que ya vimos en la clase número 2,
de alguna forma universal para una rama profesional determinada, hay situaciones particulares para cada profesión que va a determinar también sus propios códigos de ética. Por ejemplo, algo ético podría ser para los corredores bursátiles o para la gente que está en la bolsa, que en determinado tiempo tiene que certificarse para poder operar. Y esto implica la actualización, implica el dominio del tema. Esta actualización a lo mejor no será muy necesaria para otro tipo de profesiones, pero yo lo veo correcto. Ello permite moralizar a las profesiones, porque constantemente, recordemos de este día a día que tenemos que estar influyendo, tendríamos que plasmar la eventualidad de las cosas que vayan sucediendo y tengamos el criterio correcto. La ética organizada se plasma en las éticas particulares y corporativas, a través de la que los mismos actores desean asumir y responsabilizarse, poniendo ellos mismos límites a las acciones que empeñan por respetar la autorregulación y la autonomía de los demás. Hay autodisciplina colectiva. Ellas en general dependen de lo jurídico también. O sea, lo jurídico al final es la parte básica que representa una regla, una ley. Ahora, siempre existen intereses económicos, lo hemos venido hablando, hay intereses poderosos, que a veces eso hace que se nos olvide cuál es la conciencia real de las personas, ignorando todo tipo de autorregulación. O sea, a veces no te puedes controlar. Son los frutos de la globalización que especulan en búsqueda del máximo provecho, sin preocuparse del mundo, ni del interés común, ni de las consecuencias de sus actos. Personas irresponsables. Ellos son capaces de sacudir tanto la economía de un país como de un conjunto de países, como se ha dado en las reiteradas crisis de estos últimos años. El lema ético será, por tanto, humanizar y civilizar a la globalización. Los mejores códigos éticos son aquellos que se elaboran en concentración con el personal, en el seno de una comisión ética, elaboran en concertación con el personal y movilizan todos los asalariados hacia el respeto de las reglas que permitan llegar a facilitar el entendimiento de los valores éticos. Si hoy tú tomas un curso de ética, pues está muy padre. Pero a tu equipo de trabajo lo tienes que meter al rollo de la ética, tienen que hacer juntos el trabajo de plasmar los valores y tienen que entenderlo porque tienen que trabajar de esta manera. No es nada más un cuadro que hay que colgar de valores, no lo es. Entonces, un código de ética aplicada al comportamiento empresarial seguramente va a prever estos principios de conducta de la manera siguiente en una actividad que le llamamos responsabilidad social. Esta palabra la has oído mucho porque hoy las empresas buscan esta distinción de ser empresas socialmente responsables. Pero ¿qué implica que una empresa sea responsable y en el beneficio social? Para ello las vamos a clasificar de diferente manera. Las responsabilidades sociales de la empresa se clasifican de la siguiente forma. 1. En una responsabilidad económica. Esto quiere decir que producir los bienes y servicios que la sociedad requiere deben de ser a un precio que permita a los accionistas y a la empresa perdurar y que el cliente pueda adquirir esos productos. En otras palabras, las empresas deben de ser rentables y en estas se basan las demás responsabilidades. 2. Responsabilidades legales. La obediencia a las leyes en un ámbito tanto local, federal o inclusive internacional se debe a empresas que cumplen con estándares altos en la ley. O sea, hay empresas hoy día que no son legales, o sea, tratan de buscar el brinco, la tranza, el no pagar, el por dónde me paso. 3. Responsabilidades éticas. Es importante considerar que las empresas, en su vertiginosa carrera para generar nuevos productos, nuevos clientes, ganar nuevos mercados, atributos que hacerlos crecer de sus productos, puedan tener la libertad para también poder investigar cosas nuevas y deben de considerar sus propios valores
y compartirlos con la sociedad y ver qué beneficios de manera justa y equitativa ofrecen al mundo. 4. Responsabilidades voluntarias. Se incluyen proyectos comunitarios y contribuciones de caridad. Es muy diferente la ética a lo voluntario y a lo benéfico, a la beneficencia. Son dos cosas diferentes. Si tú haces acciones de beneficencia y voluntarias es apoyar, ayudar a proyectos de problemas sociales, pero el código de ética es muy diferente. Tenemos responsabilidades ambientales. Es importante agregar esta responsabilidad y no cubrir con el mínimo que piden las leyes. Hay que esforzarse por ser una empresa limpia, buscando el desarrollo tecnológico que permita que seamos una empresa verde, lo que la naturaleza le lleva miles de años. ¿Ok? Bien. Entonces, esto para finalizar la clase del día de hoy, vamos a ver unos puntos de, teniendo el entendido de cómo clasificamos la responsabilidad social, cómo podemos implementar ya una estrategia ética de comportamiento en una empresa. Ahora vamos a analizar, por último, esta conducta cómo se ve reflejada ante la sociedad. Punto número 1. La conducta frente al Estado, frente al gobierno. Tenemos que colaborar con el cumplimiento de los fines también del gobierno y del Estado, porque el gobierno busca estrictamente darte derechos, pero también tienes obligaciones. Y algo importante es que en materia laboral, tributaria, administrativa, comercial y contractual hay obligaciones éticas. Muchas empresas no lo hacen. En el caso de contratación con las entidades estatales, por ejemplo, hay que respetar los principios de transparencia, de responsabilidad, de economía y cumplir con plenitud con los requisitos de los estatutos de la administración pública que pide. Pongo un ejemplo que es muy básico, pero que en algunas ocasiones no suena como tan básico. Viene un inspector a ver tus instalaciones y te hace observaciones, ¿no? Mira, pues aquí estás mal, aquí estás mal, aquí estás mal. Y lo primero que se nos puede ocurrir es, pues, ¿cuánto para que nos pase? Pero realmente la responsabilidad es que si en verdad eso es un riesgo, no tendríamos que dar mordidas, sino decir gracias y corregirlo, porque eso genera dinero a futuro tener bien tu empresa. Pero bueno, hay personas que no lo ven así. Actuar con ética en los procesos de contratación directa, hacer licitaciones, concursos, cumplir rigurosamente las obligaciones que ello deriva y observar una actitud ética frente a los servidores públicos. Eso es ética también en nuestro comportamiento. Ahora, ¿cómo vamos a actuar frente a la comunidad y frente a los clientes? 1. Debemos de colaborar en la construcción participativa de una cultura ética con ellos, porque yo no puedo influir en la comunidad y yo no puedo influir en mis clientes si son transas, pero sí puedo contribuir siendo yo trabajo con estas normas. Debemos de contribuir al desarrollo económico con justicia social. No podemos buscar siempre hacer un enriquecimiento ilícito, porque aparte es un delito. Garantizar a los consumidores la información suficiente y adecuada que les permita hacer efectivos sus derechos, en especial el de la libre elección. Cumplir con las condiciones de calidad idóneas de bienes y servicios que se ofrecen. Desarrollar y promover productos y servicios de alta calidad y de real valor en términos de precio, seguridad, impacto ambiental, apoyados por conocimientos tecnológicos, comerciales y ambientales. ¿Cuál es nuestra conducta ética frente a la comunidad empresarial? Porque finalmente nosotros estamos en un gremio, en una asociación entre empresas que pudiésemos ser competencia. Nos invitan a operar con lealtad, transparencia, buena fe en las relaciones comerciales con nuestros competidores. ¿Eso realmente se da? Pues debería, ¿no? Y la realidad es que algunas personas no creen en esto, ¿no? Tienen que destrozar y hablar. O sea, una cosa es que ganes mercado, que tus estrategias sean más efectivas, que el cliente te elija, y otra cosa es destrozar, difamar o hacer malas prácticas. Debemos de concentrar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar transparencia de los procesos de la contratación pública, que no se preste a malos entendidos.
Apoyar la formación de una comunidad empresarial con valores éticos. Cumplir con disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar por la observancia de ello. Cumplir las disposiciones relativas al régimen de la propiedad industrial. Esto de la propiedad industrial es importante porque cuando tú estás en un gremio donde hay mucha competencia, pues tú puedes sacar un producto con una marca, con una función, y finalmente tienes que ir a registrarlo y decir, es que esta marca y este proceso y esta patente es mía. Y de repente otra empresa sale exactamente con el mismo producto y entonces tú tratas de ganarle mercado y empiezas a difamarlo de que la patente es tuya. O que ese producto a ti se te ocurrió primero. Y eso no es ético. Por ejemplo, hay empresas que sacan al mercado un producto y luego las demás todas la repiten y todas dicen que ellas fueron los primeros. Entonces de alguna manera aquí podemos observar este detalle. Debemos de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre pesas, medidas y metrología. Muchas empresas, muchas personas a veces tratan de burlar la confiabilidad de las personas a través de estas herramientas. Debemos de cumplir la disposición sobre la promoción, la competencia y lo que pasa en los mercados. Obviamente si tú sacas una garantía, sacas una promoción, sacas algo, pues hay que cumplirlo. ¿Cuál es la conducta ahora frente a los empleados? Tenemos que respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de los subordinados y los colaboradores. Hay que respetarlos. Tenemos que remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el reconocimiento del pago de sus prestaciones sociales, de salud, de seguridad social y de pensiones. Ojo, ¿cuántas empresas no quieren pagar pensiones, no quieren contratar por honorarios, porque no quieren comprometerse, porque también las empresas tienen esta gran mala experiencia de que hay también empleados de mala ética, que te cuesta mucho dinero, porque te demandan, porque no hicieron su trabajo, no fueron responsables. Pero yo me pregunto, ¿de quién es al final la culpa? Pues sí, es del empleado, pero lo tienes que correr. Y al correrlo, pues es indemnizarlo. Pero entonces hablas con el de recursos humanos y hay que ponerle mayor énfasis, mayores garantes para poder meter hoy una persona. Por eso hoy el trabajo ha sido muy complicado en la sociedad mexicana, encontrar un buen empleado, encontrar una buena empresa que quiere invertir porque el empleado no hace su chamba. Entonces también de alguna manera entramos a esta problemática de qué fue primero el huevo o la gallina, o sea, ¿quién tiene el problema? ¿La empresa por invertir y comprometerse o esperarse a que el empleado le demuestre que es bueno y entonces yo invierto? Entonces son dos estrategias diferentes, pero una es más lenta que la otra. Pero al final del día yo les quiero decir que tenemos que cumplir con todo lo que requiere la parte social. Hay que promover el desarrollo integral de capacitación y de bienestar de los trabajadores. Si algo no saben, hay que capacitarlo. Proporcionar su promoción con base en los méritos de trabajo, hacer planes de vida y carrera en las empresas para que no pasen con el mismo puesto 20 años. Porque entonces quiere decir que la empresa no crece. Y si la empresa no crece, es por algún factor. Pero si sí ha habido dinero, entonces la ética del líder está basada en todo mi bolsillo y no hace crecer a la empresa. Garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la participación del empleado en el planteamiento de la dirección de su propio trabajo. Hay que pedir retroalimentación. Cuando tú tengas que hacer un plan hay que preguntarle. Un error es que el jefe sepa todo y nunca investigue cuál fue el problema por el cual no está caminando la empresa, o por qué no está caminando el proceso, o por qué no llego al resultado. Y yo hago mi inferencia y digo, ¿sabes qué? Es por culpa del empleado. No, hay que investigar, hay que hacerlo partícipe, hay que entrar en retroalimentaciones, hay que hacer juntas para poder tener un criterio mejor. Hay que crear condiciones dignas del trabajo. Métete al baño de los trabajadores y ahí te vas a dar cuenta si el tema es digno, es higiénico o no. Métete al baño del director. Si el baño del director está mejor que el de los trabajadores, pues ya contestada la pregunta. Hay que brindar adecuadas condiciones de salubridad y de seguridad. Hay que divulgar los valores de una cultura ética. Y hay que requerir de los empleados que sean honestos, que sean íntegros y que ellos estén convencidos en que esto es lo mejor. Bien, ya vamos a terminar, nos faltan nada más 2 láminas. 5. Frente a los acreedores y a los proveedores, debemos de informar con veracidad sobre la situación económica y financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque de ellos depende el pago. Me siguen proveyendo productos, pero yo ya no tengo dinero para pagarles y no tengo
no tengo la veracidad de decirles, oye, no tengo lana. Tenemos que decirles la realidad, porque ellos muchas veces no les podemos pagar y eso genera una situación difícil. Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales que tengamos, abstenerse de la realización de actos ilegales, ¿no?, a través de terceros, o sea, ¿no?, hacer trinquetes. Promover la creación de una cultura ética con ellos y buscar relaciones de beneficio mutuo. Y por último, nuevamente seguimos de lo específico a lo general. Tenemos que tener una conducta ante el medio ambiente utilizando dentro de las posibilidades técnicas, tecnológicas que haya, mantener limpio el medio ambiente y que garanticen la conservación de un ecosistema y por lo tanto abstenerse de utilizar indebidamente productos, procesos y tecnologías que dañen el medio ambiente, claro. Adoptar mecanismos empresariales para el desarrollo humano sostenible y procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente como ISO 9000 y demás distinciones como ser una empresa socialmente responsable. Bueno, hasta aquí ya nos empezamos a meter en lo que vamos a hacer con una empresa. Teóricamente ya vimos algunos modelos y lo vamos a continuar en las siguientes clases viendo ya algunos valores de forma específica. Te invito a que contestes por favor tu actividad de cuestionario de la clase y nos vemos en la siguiente sesión.